veces, los recuerdos no llegan como imágenes claras, llegan como un sonido, un olor, una sensación que no sabes de dónde viene. Para mí, es el ruido del agua golpeando láminas de zinc en plena madrugada. Cada vez que lo escucho, vuelvo. A esa noche era temporada de lluvias en Veracruz. Llevábamos horas evacuando casas, moviendo gente a los albergues, sacando ancianos en brazos y niños envueltos en cobijas. La corriente arrastraba todo en muebles, ramas, basura y a veces cosas. Yo estaba cansado, empapado, con las manos entumidas. Cuando la vi, Anne estaba de pie sobre un techo, delgadita, con un vestido rosa pegado al cuerpo por la lluvia. No gritaba, no lloraba. Solo me. La corriente rugía abajo y el techo se inclinaba por el peso del agua, pero ella no se movía ni un paso. La Great Q no se preocupará, que iba a bajarla. Ella no respondió. Me pareció raro, pero no tenía tiempo de pensar. En esas situaciones, lo único que importa es sacar a la persona de peligro. Amarré la cuerda a mi cintura. Avancé entre los restos que flotaban y llegué hasta ella. Le tendí la mano, tardó unos segundos en tomarla. Su piel estaba fría, pero no temblaba. La subí a la lancha y la cubrí con una manta. Quise preguntarle su nombre, pero justo en ese momento otro techo se vino abajo y tuvimos que seguir. No. Sabía que esa sería la última vez que la vería. Me llamo Julián Hernández. Fui bombero en Veracruz por más de 30 años. Entré joven, cuando todavía tenía la ilusión de que uno podía salvar a todo mundo sin importar lo que pasara. Con los años entendí que eso no siempre es posible. Pero esa noche todavía creía que sí habíamos tenido días de lluvia constante. El río Papaloapan ya estaba al límite y Protección Civil nos había avisado que se esperaba lo peor. En el cuartel todos estábamos listos, chalecos, cascos, cuerdas blancas inflatable. Afuera, la ciudad olía a humedad y lodo. El cielo es bajo, casi tocando las azoteas, y el viento traía ese silbido que anuncia tormenta brava. La llamada entró poco después de las 2 de la mañana. Colonia San Rafael, varias casas bajo el agua, dijo la voz en la radio. Conocíamos bien y esas cales estrecas, casas viejas de una planta, techos de lámina y paredes que con el tiempo se iban cuarteando. Cuando el agua subía, no había mucho donde correr. Yo iba en la segunda lancha. El motor hacía un ruido grave, y a cada vuelta, las luces de las casas se reflejaban en el agua como espejos rotos. Algunos vecinos ya estaban en las puertas, con el agua hasta la cintura, pasándonos niños envueltos en toalla. Otros gritaban desde las ventanas pidiendo ayuda para sacar a los suyos. Era el tipo de noche en la que no había tiempo para pensar demasiado. Subías a la lancha, regresabas, y otra vez. El frío se te metía en los huesos, pero la adrenalina no te dejaba sentirlo del todo. La ciudad se había convertido en un laberinto de agua marrón, y cada sombra podía ser un árbol caído o una persona que necesitaba ayuda. En mi mente, todo estaba en piloto automático: agarrar, subir, asegurar, volver, a remar. Había un entendimiento silencioso entre nosotros, los bomberos, y también con los vecinos. Todos sabíamos que la corriente no perdonaba. En segundos, lo que parecía estable podía desaparecer. No recuerdo en qué momento exacto miré hacia el norte y la vi. Un techo de lámina, inclinado, y ahí una figura pequeña, inmóvil. En ese instante, no pensé en fantasmas ni en historias raras. Pensé en que había una niña sola en medio de la inundación. No sé si fue porque la calle estaba más oscura o porque el ruido del agua tapaba todo, pero parecía que ella estaba en otro mundo, quieta, sin mover un músculo. Ni siquiera volteó cuando la linterna le dio de lleno en la cara. En ese momento, todo lo que había a mi alrededor se volvió un poco más lento. El viento seguía golpeando, el agua seguía subiendo, y mis compañeros gritaban indicaciones,
pero yo solo veía a esa niña. Tenía que sacarla de ahí en el servicio. Siempre nos dicen que no nos encariñemos, que pensemos con la cabeza y no con el corazón. Pero cuando ves a alguien en peligro, y ese alguien es un niño, es imposible no sentir algo. En esa noche, yo no sabía que iba a encontrarme con un recuerdo que me iba a perseguir por el resto de mi vida. Al llegar hasta ella, no fue tan fácil como pensé al principio. La calle estaba bloqueada por un coche volteado que la corriente había arrastrado. Tuvimos que rodear por una esquina donde el agua ya llegaba casi al borde de las ventanas. Las luces de los postes parpadeaban, algunas ya apagadas, y todo tenía ese tono amarillento y sucio que deja la tormenta. Mientras nos acercábamos, yo no le quitaba la vista de encima. Seguía ahí, sobre el techo, con ese vestido rosa que le llegaba a las rodillas. El viento le movía el cabello, pero ella no se cubría la cara, ni intentaba sostenerse. Simplemente estaba parada. «Niña, no te muevas. Voy por ti», le grité. Pero no reaccionó. No fue un gesto de miedo ni de desconcierto. Fue como si no me hubiera escuchado. Cuando por fin llegamos, amarré la cuerda a la base de la lancha y me subí al techo. La lámina crujió bajo mi peso. El agua golpeaba las paredes con fuerza y salpicaba cada vez que un tronco o una rama chocaba contra ellas. Me acerqué despacio para no perder el equilibrio. «Tadu está bien. Ya estoy aquí», dije en voz baja, como uno le habla a un niño asustado. Ella me miró por primera vez. Sus ojos eran oscuros, muy oscuros, pero tranquilos. No había lágrimas, no había ese temblor que uno ve en los que han pasado horas bajo la lluvia. Era como si estuviera acostumbrada a estar ahí. Le tendí la mano. Tardó unos segundos en mover la suya. Cuando la toca, me sorprendió lo fría que estaba, como si hubiera estado mucho más tiempo en el agua de lo que parecía. «Why, awan así». Su ropa no estaba tan empapada como yo esperaba. Mientras la ayudaba a bajar, me di cuenta de otro detalle extraño. No llevaba zapatos. Y sin embargo, sus pies estaban limpios. En una inundación, eso es imposible. El agua siempre arrastra lodo, basura, hojas, pero los pies de ella parecían recién lavados. «¿Dónde está tu familia?», pregunté. Tratando de hacer conversación, no respondió. Solo siguió mirándome, sin una pizca de miedo, como si supiera exactamente lo que yo iba a hacer. La acomodé en la lancha. Le puse una manta encima y me preparé para regresar. Por un momento, mientras amarraba la cuerda, sentí que me observaba de una forma distinta, como si quisiera decirme algo, pero no encontraba las palabras. O tal vez no podía, no lo sabía en ese momento, pero esas pequeñas cosas, sus pies limpios, su ropa apenas mojada, su calma, iban a quedarse grabadas en mi mente. Señales que en ese instante no quise ver, porque lo único que importaba era sacarla de ahí. Mientras la lancha avanzaba por la corriente, yo me repetía a mí mismo que todo estaba bien, que en minutos esa niña estaría con su familia envuelta en una cobija caliente, tomando un vaso de leche en el albergue. En eso pensaba, o eso quería pensar. No era la primera vez que rescataba a alguien en una inundación. Sabía que a veces la gente entra en shock y no habla, que los niños pueden quedarse callados horas enteras, procesando lo que les pasó, así que no le di importancia al silencio de ella. Cada vez que pasábamos junto a otra casa, yo buscaba, con la mirada, algún gesto, algún grito, alguien que la llamara por su nombre, pero no. La gente estaba ocupada salvando lo que podía. Sacaban animales, mochilas, documentos. Nadie parecía buscar a una niña con vestido rosa. «Ya falta poco», le dije, mientras trataba de cubrirla mejor con la manta. Ella no respondió, pero me observaba con esos ojos oscuros que no sé si eran tristes o simplemente lejanos. El ruido del motor, mezclado con el golpe del agua, llenaba el silencio entre nosotros.
Mis compañeros hablaban por radio, dando coordenadas, pidiendo más apoyo. Yo apenas sí les respondía. Estaba concentrado en que la niña no se cayera, en que se mantuviera abrigada. Me obligaba a pensar de forma lógica. Quizás su familia ya había sido evacuada y estaba en el albergue. Tal vez no había tenido tiempo de encontrar zapatos. Tal vez su ropa no estaba tan mojada porque había estado bajo techo la mayo. Era parte del tiempo. Todas eran explicaciones razonables, si uno quería creerlas, y yo quería en el albergue provisional, instalado en la secundaria de la colonia. La bajé en brazos. La directora del lugar nos recibió, anotando en una libreta los nombres de los rescatados. Cuando me preguntó el suyo, me giré hacia ella. ¿Cómo te llamas, hija? Pregunté con suavidad. Nada, ni una palabra. No te preocupes. Ahorita descansamos. Y luego me lo dices, le dije, sonriendo para que confiara. La entregué a una voluntaria que la llevó hacia la zona de colchonetas. La vi sentarse en una, sin moverse demasiado. Un par de niños pequeños se acercaron a ella, curiosos, pero ella no dijo nada en ese momento. Yo todavía creía que todo era normal, que la encontraría un par de horas después junto a su madre o su padre, agradeciéndome por haberla rescatado. Así funcionaban las cosas casi siempre. Pero esa noche no iba a ser como las demás. No habían pasado ni 2 horas cuando volví al albergue. Habíamos hecho otra ronda de rescates y estaba empapado, con las botas pesadas de lodo. Entré buscando a la niña. Quería asegurarme de que ya estuviera con su familia en la secundaria. Olía a ropa mojada y café recién hecho. Las luces fluorescentes iluminaban filas de colchonetas, algunas ocupadas por familias enteras, otras por gente que dormía envuelta en cobijas donadas. Caminé entre ellas, saludando a conocidos, preguntando por una niña con vestido rosa. Nadie la había visto. Me acerqué a la voluntaria a la que se la había entregado. Oiga, ¿dónde está la niña que traje hace rato? Me miró confundida. ¿Cuál niña? Una chiquita, pelo oscuro, vestido rosa. No hablaba. Usted misma la llevó a las colchonetas, negó con la cabeza. Yo no recibí a ninguna niña, señora. Sentí un escalofrío. Tal vez estaba cansada y no recordaba. O quizás se había confundido de voluntaria. Decidí buscar por mi cuenta. Fui colchonetao por colchonetao. Pregunté a madres, ancianos, a niños. Nadie había visto a una niña con esas características. Revisé la lista que llevaba la directora. Su nombre no estaba. Y lo peor, no había ningún registro de que hubiera entrado. Me quedé quieto, con la libreta en las manos. La lluvia golpeaba fuerte el techo de lámina de la secundaria. Era como si el ruido se hiciera más intenso. Rebotando en mi cabeza, debe haberse ido con algún familiar, me dije, intentando calmarme. Pero en un albergue en plena madrugada, con calles inundadas, nadie se va así de fácil. Regresé a la lancha, buscando a mis compañeros. Les pregunté si alguno había visto a la niña después del rescate. Todos dijeron que no. Uno de ellos me miró raro. ¿Estás seguro de que la trajiste?, me preguntó. Claro que sí. La puse en la colchoneta. Le di una manta. Tú estabas ahí. Yo no vi a ninguna niña. En sus palabras me atravesaron como un balde de agua fría. Recordé el momento en que la toqué, su piel fría, sus pies limpios, y de pronto esos detalles que antes había pasado por alto comenzaron a pesarme. Negaba a pensar en algo sobrenatural. Era más fácil creer que estaba equivocado, que mi memoria estaba jugando conmigo después de tantas horas sin dormir. Pero, en el fondo, algo me decía que no era un error. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que tal vez lo que había visto no era esto. No pude seguir trabajando igual esa noche. Físicamente estaba ahí, ayudando a subir gente a la lancha, cargando bolsas, asegurando cuerdas, pero mi mente se quedó en el albergue, buscando a esa niña. Cada vez que pasábamos por la calle donde la había visto, giraba la cabeza hacia el techo. La corriente ya lo había cubierto casi por completo. Pensaba,
Si no la hubiera sacado, no habría sobrevivido. Pero al mismo tiempo me golpeaba otra idea. Si la saqué, ¿dónde está? En los días siguientes la lluvia bajó, pero la ciudad quedó herida. Lodo en las calles, muebles amontonados, olor a humedad pegado a las paredes. Yo seguía yendo al albergue a dejar víveres y preguntar. Siempre la misma respuesta. A nadie había visto a una niña con vestido rosa. Algunos compañeros comenzaron a bromear. Seguro viste un espejismo del cansancio, decía. Yo me reía para no discutir, pero por dentro algo no me dejaba en paz. Recordaba la presión de su mano en la mía, el peso ligero de su cuerpo cuando la subía a la lancha. Eso no era una alucinación. A veces, mientras revisábamos casas vacías, creía verla en una esquina, una silueta pequeña, quieta, observándome. Me acercaba y desaparecía. No corría ni se escondía, simplemente dejaba de estar ahí. Comencé a soñar con ella. En los sueños, no estábamos en una inundación. Era una calle seca, soleada, y ella caminaba descalza, con el mismo vestido rosa. Siempre me miraba, como si quisiera decir algo que nunca pronunciaba. Me despertaba con esa sensación de haber estado a punto de entender, pero no del todo. Un día, mientras ayudábamos a una señora a sacar lo que quedaba de su casa, me detuve frente a una foto vieja, enmarcada, cubierta de polvo y humedad. Eran varias personas en una calle, todas sonrientes. En la esquina de la foto, casi escondida, estaba una niña con vestido rosa. ¿Quién es?, pregunté a la señora. Pobrecita, era mi sobrina, murió hace como 15 años, en una inundación. Salió a ayudar a los vecinos y la arrastró la corriente. No dije nada. Sentí un peso en el pecho. No sé si era miedo, tristeza o una mezcla de todo. A partir de ese día, su ausencia dejó de ser un hueco que yo trataba de llenar con explicaciones. Era algo presente, algo que me acompañaba en silencio. No la veía todo el tiempo, pero sabía que estaba ahí. De alguna manera, no sé si fue un consuelo o una condena, pero nunca volvió a darme miedo. Con el tiempo, me fui dando cuenta de que la última imagen que tengo de ella es la más clara de todas. No es en el albergue, no es en la lancha, es en ese techo bajo la lluvia. En el momento justo antes de tomar mi mano, la corriente rugía debajo y yo estaba arrodillado, estirando el brazo con la cuerda amarrada a la cintura. Ella me miraba fijamente, como evaluando si aceptaba o no. No había miedo en su cara, tampoco urgencia. Era como si supiera que, tarde o temprano, iba a ir por ella. Recuerdo que, antes de mover su mano hacia la mía, sonrió. Fue una sonrisa, leve, breve, pero tan clara que todavía la puedo ver si cierro los ojos. No era una sonrisa de alegría, era algo más. Como si me estuviera agradeciendo por adelantado cuando la subí a la lancha y la cubrí con la manta. Giró la cabeza para mirar el techo de nuevo, como despidiéndose del lugar. Ese gesto me pareció extraño en ese momento, pero no le di importancia. Pensé que estaba revisando si no había dejado algo. Ahora creo que se estaba despidiendo de algo más que una casa. Esa es la última vez que la vi, la última memoria nítida. Sin las dudas, ni la confusión que vinieron después. He intentado muchas veces entenderlo. Si fue un espíritu, ¿por qué aceptó mi mano? Si era solo una visión, ¿cómo sentí su peso, su frío, su respiración? Si era un recuerdo materializado, ¿por qué me eligió a mí? Esa sonrisa tan breve y silenciosa se quedó conmigo. No importa cuánto tiempo pase, regresa en los momentos más inesperados. Cuando escucho la lluvia sobre las láminas, cuando veo a una niña correr descalza por la calle, o cuando paso por la colonia San Rafael y el aire huele a río crecido. A veces pienso que fue su manera de dejarme algo, un recordatorio de que, aunque no siempre podamos salvar a los vivos, hay quienes vuelven para que no olvidemos que estuvieron aquí y tal vez, en el fondo, esa fue su verdadera despedida.
Con los años, aprendí que en nuestro trabajo uno carga con muchas historias que no se cuentan, no porque no sean importantes, sino porque son difíciles de explicar. La de la niña en la inundación es una de las mías. He intentado darle sentido de todas las maneras posibles. Primero, la lógica, el cansancio, la falta de sueño, el estrés de la situación. Eso podría explicar una confusión momentánea, pero la memoria del tacto, del peso de su cuerpo, de su mano fría en la mía, eso no lo borra el cansancio. Luego pensé en la posibilidad de que alguien la hubiera visto y no la registraran, que algún familiar se la hubiera llevado sin decir nada. Pero, ¿por qué nadie en la colonia la reconoció? En un barrio como el nuestro, todos se conocen, y más en tiempos de crisis. Y entonces está la tercera explicación, la que nunca digo en voz alta cuando estoy con otros bomberos, porque sé que me mirarían como si estuviera loco. La explicación de que tal vez no estaba viva, que tal vez regresó esa noche para volver a hacer lo que hizo en vida, ayudar a otros. Porque cuando la señora me mostró la foto y supe que la niña había muerto hace 15 años, algo hizo clic dentro de mí. No fue miedo, fue como si de pronto todo tuviera sentido. Su calma, sus pies limpios, la forma en que me miraba y sobre todo esa sonrisa final. Desde entonces, cada vez que hay tormenta fuerte y salimos a trabajar, pienso en ella. No la he vuelto a ver, pero hay momentos en que siento que está cerca. Un escalofrío leve cuando paso por la colonia San Rafael, una ráfaga de viento frío en medio de la lluvia, o el reflejo fugaz de una figura pequeña en el agua. No sé si los muertos pueden volver para ayudar a los vivos, pero sé que hay cosas que no entendemos y que tal vez no necesitamos entender. Algunas experiencias están ahí para recordarnos que no estamos tan solos como creemos. Yo rescaté a alguien, o si alguien me dejó rescatarla, para darme un mensaje. Es algo que me voy a llevar conmigo hasta el último día. La vida es... Las inundaciones vinieron y se fueron, como siempre. Casas se reconstruyeron, otras quedaron abandonadas. La gente volvió a su rutina, y la historia de aquella noche quedó enterrada entre muchas otras, que solo los que estuvimos ahí recordamos. Pero para mí, nunca fue una historia más. Cada vez que pasaba por la calle donde vi a la niña, sentía que algo en el aire cambiaba. No era mí, era como un reconocimiento silencioso, un saludo que no necesita palabras. Nunca intenté buscar más información sobre ella. No fui a preguntar a la familia ni a investigar viejos archivos, no porque no quisiera saber, sino porque entendí que, tal vez, lo que pasó esa noche no era algo que pudiera explicarse con papeles o testimonios. Era algo que solo existía entre ella y John. Algunos compañeros se olvidaron del tema rápido. Otros, de vez en cuando, me preguntaban en broma si había visto a mi amiga del vestido rosa en las siguientes tormentas. Yo sonreía y cambiaba de tema. Nunca quise convertirlo en una anécdota de cuartel con el tiempo. Aprendí a convivir con ese recuerdo como se convive con una cicatriz. No duele siempre, pero sabes que está ahí. Y a veces, con el clima o un movimiento, la sientes más presente. Hubo noches en las que me despertaba con el sonido de la lluvia sobre el techo y me quedaba mirando la oscuridad, esperando ver su silueta en la puerta. No pasaba nada, solo el silencio y el golpeteo constante del agua. No sé si fue un regalo o una carga, pero esa noche me cambió. Me enseñó que, en medio del caos, puede aparecer algo que no entendemos, y que, sin embargo, se siente profundamente real. Nunca la volví a ver. Nunca supe si volvería, pero siempre que una tormenta amenaza con inundar la ciudad, yo me preparo como siempre. Y, en algún rincón de mi mente, me pregunto si, tal vez, esta vez volverán. Y si no vuelve, está bien, porque sé que, de alguna forma, nunca se fue del todo. A veces, cuando la lluvia cae fuerte y el cielo se oscurece como aquella noche,
Me detengo a escuchar. No busco sirenas ni gritos. Solo ese golpe constante del agua sobre las láminas. Y en ese sonido, si cierro los ojos, creo escuchar pasos pequeños descalzos, caminando cerca. No sé si es mi mente jugando conmigo o si de verdad está ahí. Pero en esos instantes, la veo como la vi la primera vez, de pie sobre el techo. El vestido rosa pegado por la lluvia, el cabello moviéndose con el viento, y esa mirada que no pedía ayuda, sino que ofrecía algo más, algo que todavía no logro nombrar. He vivido suficientes años para entender que no todo en este mundo se puede explicar. Hay cosas que simplemente suceden, y el sentido que tienen es el que nosotros decidimos darles. Para algunos, mi historia sería solo una confusión provocada por el cansancio. Para mí, es una certeza porque esa niña, viva o no, me dejó algo que ningún rescate anterior me había dejado. La sensación de que, a veces, no somos nosotros los que salvamos. A veces, alguien nos permite creer que lo hicimos, para que llevemos esa luz el resto del camino. Cuando pienso en ella, no lo hago con tristeza. La recuerdo con calma, con gratitud, como si su breve aparición hubiera sido una forma de recordarme por qué hacía lo que hacía. Porque, en el fondo, ser bombero nunca se trató solo de apagar fuegos o rescatar personas. Se trató de estar ahí, en los peores momentos, para que alguien o algo supiera que no estaba solo. Ansí, algún día vuelvo a verla, aunque sea en un destello. No le preguntaré nada, solo le daré la mano, como aquella vez, y le devolveré esa sonrisa corta que se me quedó grabada. Annie, y si no vuelve, está bien, porque ella ya hizo lo que tenía que hacer. A veces, no rescatamos a los vivos. A veces, ellos regresan para rescatarnos a nosotros.